Uno de los pioneros en el corrido mexicano es Vicente T. Mendoza. Para él, el corrido es cuando se cantan las hazañas de algunos rebeldes al gobierno porfirista, y es en el siglo XIX cuando aparece el corrido. Mendoza va a definir al corrido como una dimensión épica y no implica a una novela. Etapas en el desarrollo del corrido. La primera etapa abarcaría desde sus orígenes en el siglo XIX hasta los últimos años del gobierno de don Porfirio Díaz. La segunda etapa abarca el periodo revolucionario hasta el año de 1924. La tercera etapa se extiende y culmina en el gobierno cardenista, y una última, mucho más amplia, corresponde a la época contemporánea, donde en realidad desaparece el sentido épico. Corrido. Es una expresión popular y literaria que surge a finales de 1910. Dentro del corrido se encuentra un género denominado el corrido revolucionario, donde gente del pueblo contaba los hechos vividos durante la revolución. Y la temática preferida son las hazañas de los generales y caudillos revolucionarios. Unos de estos se destacan Francisco I. Madero, Emiliano Zapata, Francisco Villa, Venustiano Carranza y entre otros. Trabajos que recopilan algunos corridos. Cristino Herrera Frimont es el autor en 1934 de una de las primeras recopilaciones de corridos revolucionarios. Abarca temática, origen y características. Jesús Romero Flores elabora una antología de corridos de 92 textos, y en ella casi todos están referidos a la revolución en 1910. En el prólogo narra brevemente la historia de varios personajes de corridos, Demetrio Juaregui, Valentín Mancera y Macario Romero, entre otros. De Vicente T. Mendoza en 1956 es en un trabajo surgido en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de México, va a destacar los principales hechos, personajes y etapas revolucionarios. Simons, en 1957, va a dividir su estudio en 4 partes. La primera se refiere al origen del corrido y su función como un documento histórico. La segunda parte se va a dedicar a los distintos personajes de la revolución, desde Porfirio Díaz hasta Miguel Alemán. La tercera explica las distintas ideologías y reformas que surgieron durante y después de la revolución. La última parte se refiere a la relación de México con Estados Unidos durante esa época. Un elemento importante de la visión corridística es el trato que en ocasiones se les da a los líderes y la presencia de figuras que en la historiografía oficial son menores. La caracterización del héroe. El corrido ofrece una serie de constantes en la caracterización del héroe. Estos elementos también son bastante comunes en definición de buena parte de los personajes del tipo novelesco de romances o historias, ya sea por religión, por paternidad y más. Un personaje destacado es indudablemente Francisco I. Madero. A diferencia de otros héroes, a Madero se le define en los corridos por la hombría habitual del héroe en los textos populares. En aquellos años, la inestabilidad económica, los malos usos y la política prepotente de gobernadores y caciques favorecieron los alzamientos armados. También contaba las acciones de algunos personajes alejados de la Revolución Mexicana. Un ejemplo es el corrido La tragedia de Teodoro Baracas. Que cuenta la historia de cómo Baracas se levantó contra el gobierno maderista local en San Pedro, Guanajuato en 1902, integrándose con el lanzamiento de Pascual Orozco. Fue derrotado y asesinado en el Rancho de la Mora. Un corrido recogido en una hoja suelta, sin pie de imprenta, que cuenta la heroica vida hasta su muerte de Baracas. Las personas que llegaban a escuchar estos corridos los interpretaban y los compartían con sus familiares o su círculo social. Otro ejemplo es el de Benito Canales,
que es uno de los corridos más populares que existen de la Revolución Mexicana. Huyó a Estados Unidos por matar a un acreedor. Es ahí cuando se une al movimiento antirreeleccionista. Gracias a esto, el gobierno lo persigue y lo busca, hasta acabar con su vida el 15 de octubre de 1912.